Es momento aquí en Noticias RCN de la Mesa Ancha y quiero darles nuevamente la bienvenida a nuestros panelistas que como cada mañana madrugan con nosotros y hoy precisamente para hablar de una propuesta muy interesante que surgió durante la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos que se desarrolla en Santa Marta, la del fiscal, señalando de un posible plebiscito para que los colombianos decidan si hay paz total o no, como lo propone el presidente Gustavo Petro. Bueno, ¿quién quiere arrancar hoy? Jorge Iván. Adelante. Pues yo diría que nos arrancamos la palabra. Los tres quieren arrancarse la palabra. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo creo que el papel del fiscal pues es ejecutar la política criminal, es perseguir a los delincuentes del país. Esto, digamos, es un asunto político y yo creo que, digamos, que se convierta en un actor político, que esté dando permanentemente opiniones políticas, entorpece su propia labor institucional. A ver, dicho eso, yo sí creo que acá, además de eso, se ha desgastado el rol de los plebiscitos como elemento para legitimar un proceso de paz, ¿no? En 2016, pues, ganó el no y aún así, digamos, contra esa victoria del no, pues, se ejecutaron, digamos, el grueso, en gran medida, los acuerdos previos que había con las FARC. Lo que sí es cierto es que más que un plebiscito para decirle al gobierno, oiga, usted puede negociar, eso no tiene mucho sentido. Sí tenemos que saber, sí tenemos que legitimar lo que salga de esa mesa, porque pues no se puede legitimar cualquier cosa que salga de ahí. Si hay cambios profundos al modelo, por ejemplo, económico, social del país, pues claro que tiene que haber un mecanismo para que la ciudadanía los apruebe. Entonces yo creo que habría que ver qué es lo que va a salir de esas mesas de negociación con las disidencias de las FARC y con el ELN, y si es aceptable en términos democráticos para el resto de la sociedad, porque cualquier acuerdo pues no va a ser aceptable. Pero yo creo incluso, Jorge Iván, que aquí el tema puede ser en que está en sí o no. Yo creo que la gente sí quiere paz total, yo creo que la gente sí quiere una propuesta con los grupos armados, pero que sea verificable y hasta donde el gobierno verdaderamente es el que va a presionar, porque por ejemplo aquí con el ELN y el secuestro que hemos visto y los otros secuestros de los que ya se han documentado, pues no ha pasado gran cosa. De acuerdo, mire que estoy de acuerdo con Julio en gran parte. Yo creo que esa no es función del fiscal, digamos, me parece que ese es cruzar una frontera a declaraciones que son de naturaleza política, no le corresponde a él tiene que dedicarse a la investigación penal, que es su función, fue a una cumbre política, a hacer declaraciones políticas, eso no le corresponde a él. Ahora, dicho esto, y creo que también eso, hay un momento para hacer una reflexión sobre la paz, hacia dónde va la paz total. Creo que han pasado varias cosas, el propio comisionado Danilo Rueda lo dijo, creo que estamos en un momento de crisis en la paz total y se necesita revisar la estrategia. Y revisar la estrategia significa una pregunta, ¿hasta dónde va a ir el gobierno y las fuerzas militares en este tema? ¿Cómo va a ser la estrategia con cada uno de los grupos? Una es con el ELN y distinta es, por ejemplo, con el EMC. ¿Cuáles van a ser los marcos jurídicos? Si unos van a ir, por ejemplo, a un nuevo sistema de justicia transicional, eventualmente el ELN, pero los otros quizás no. Yo creo que es un momento de reflexión, no solo del gobierno, sino de los distintos actores que están interesados en la paz, para darle un rumbo a esta política que creo que está pasando por un momento difícil. También es un momento de reflexión sobre el papel de los plebiscitos, ¿no? Esto que el fiscal diga un plebiscito para la paz total, lo que hemos escuchado también de un plebiscito para el metro, un plebiscito para renegociar o hablar o legitimar derechos adquiridos y derechos fundamentales, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces esto también es abrir la puerta a una serie de plebiscitos que al final no tienen mucho sentido, como si fuera la solución a problemas de fondo y a discusiones de fondo, que a fin de cuentas lo que hay que presionar y lo que hay que hacer y lo que se puede hacer desde la sociedad civil, sobre todo el tema de la paz total, es cómo se va a reconfigurar y pedir una reconfiguración de la mesa de negociaciones, que claramente no está funcionando, del alto comisionado para la paz, que su papel pues está muy entre duda y que causa, ¿no?, si su trabajo lo está haciendo bien o mal, y creo que desde ahí es que se debe hacer la reflexión y sobre también los integrantes de la mesa de negociación. La paz total se la tienen que tomar en serio todos y principalmente estas personas que no nos están dando una sensación de seguridad y que no nos están dando una sensación además de que se está avanzando en la mesa de negociación, que es lo que necesitamos ver nosotros. De acuerdo, y los gobiernos acuden a este tipo de figuras, digamos, de la participación cuando tienen problemas de legitimidad de sus decisiones. Digamos, de alguna manera, el gobierno de Santos hizo el famoso plebiscito
porque consideró que lo que se había pactado en La Habana no era suficientemente representativo de toda la sociedad colombiana. Y ya sabemos cómo le fue. Entonces, una pregunta que se tiene que hacer cada vez que se convoque una de esas es cuál es la legitimidad que está en juego de la decisión, y creo que en este momento lo que está en juego es, digamos, otras cosas. Que más y creo allá- que el tema del metro es bien interesante. Por ejemplo, Eso no se resuelve con un plebiscito, por ejemplo. Exactamente. Yo no creo Sí. que la pregunta sea si los colombianos quieren paz o no. Yo creo que eso se da por sentado que todos anhelamos la paz en este país, pero es que de una mesa de negociaciones van a salir otros temas que no necesariamente son si uno quiere paz o no, es una pregunta abstracta, sino temas concretos sobre el modelo económico y social del país, por ejemplo, si va a cambiar, qué sé yo, la educación o cómo funciona el sistema de pensiones o el sistema de salud, no sabemos, pero no sabemos qué es lo que van a acordar. Esos temas sí necesitarían una legitimidad más amplia que la de el gobierno o que la de una mesa de negociación. Pero a estas alturas, pues digamos que todavía no estamos en ese punto, apenas están en acercamientos, claramente están suspendidos por todo lo que ha venido pasando en orden público, entonces pues ya veremos qué pasa. Pero cambiamos de tema y hablemos de otro tema muy importante, y es la inflación, porque nuevamente cede por séptimo mes y esto nos toca a todos los colombianos en el bolsillo. Entonces, ¿cuál es, mejor dicho, así muy explicado, muy brevemente, el beneficio que nos trae que verdaderamente haya una inflación mucho más reducida en este mes? Yo llamaría la atención sobre dos cosas a propósito de las cifras económicas, ¿sí? Entonces, por un lado, el crecimiento de la economía no es lo esperado, pero hay dos cifras que son siempre en el último tiempo favorables: la inflación y el desempleo. Entonces es como curioso, porque los economistas dicen, ¿cómo es posible que si no está creciendo la economía, está reduciendo la tasa de desempleo y además la inflación? Frente a la inflación, creo que ha cumplido la función el Banco de la República con el tema de las tasas de interés. Es una tendencia mundial. En las últimas dos reuniones no ha aumentado la tasa de interés, sino que las ha mantenido, y yo creo que incluso en la próxima reunión puede haber una reducción. Entonces, frente a esos dos temas, eso significa que el costo de la vida pues es menos. Sin embargo, en diciembre se vienen dos aumentos complicados: un aumento de la gasolina y el aumento de peajes, que puede tener un impacto en esa tendencia a la baja de la inflación. Bueno, Esa- Julio César, brevemente. Adelante. Ese es el punto clave, lo que acaba de mencionar Jorian, porque listo, hay una tendencia a que baje la inflación, tal como había previsto el FMI y todos, o sea, todos los organismos internacionales habían previsto esto. En Colombia en este mes baja más de lo previsto, pero es porque no se subieron los costos de la gasolina. Y justamente el rubro de transporte es el que está jugando este factor. Ahora, vamos a ver el efecto real cuando suban los precios de la gasolina y los precios de los peajes, y ahí podremos ver si la inflación sigue decreciendo o vuelve a crecer un poco el próximo año. Como en enero. Bueno, Como en hay enero, que- Julio César, rápidamente. Hay que aclarar, y es muy importante, no es como dice el presidente, que lo dijo en su cuenta de Twitter, que se haya reducido el costo de vida, no. A ver, la inflación sigue subiendo, es decir, el costo de vida sigue aumentando, solo que a un menor ritmo. Se ha desacelerado el ritmo inflacionario. Es por supuesto una buena noticia que eso ocurra, pero hay que decir también que Colombia tiene el doble de la inflación de Chile y Perú, entonces tampoco es para echar cohetes al aire, ¿no? Tenemos todavía un problema inflacionario grave que se puede agudizar, y llegamos, se está acabando el año con el tema de la indexación de muchos costos de la economía, de muchos precios con el salario mínimo. Y ya nos ha anunciado el gobierno que vamos a tener un incremento de salario mínimo por encima del 10%, de 2 dígitos, y eso puede poner nuevas presiones inflacionarias. Buen trabajo del Banco de la República. Esperemos que siga ejerciendo esa independencia de manera responsable. Negociaciones que hay que decir comienzan el 28 de noviembre para establecer cuánto será el aumento del salario mínimo. Y bueno, yo quiero aprovechar este espacio para que hablemos de una problemática que cada vez más suma preocupaciones, y es la violencia en redes sociales, porque es que no solamente lo vemos en las calles, sino también en un comentario que creemos que no va a hacer ningún tipo de efecto en la otra persona, y esto sí tiene efectos tanto de la persona que lo dice como para la persona a quien va dirigido. Yo quiero que aprovechemos este espacio para hacer una reflexión, Juana. Bueno, yo creo que aquí en la mesa ancha justamente hacemos ese trabajo todos los días, que en medio de la diferencia, en medio de no estar de acuerdo, acá tenemos confrontaciones, pero que son confrontaciones sanas, dentro del respeto, porque el espacio de debate es justamente para eso, para poder escucharnos, expresar nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras posiciones políticas, pero pudiendo escuchar al otro y pudiendo controvertir, pero con argumentos, con ideas y no con descalificaciones
no con insultos, no con palabras degradantes hacia el otro, y creo que esa es una reflexión muy interesante y la apuesta de esta mesa ancha que es muy importante rescatar, ¿no? Este trabajo que hacemos todos los días es un espacio también de reflexión en medio de eso, de cómo convivimos, cómo vivimos, cómo debatimos y cómo discutimos en la diferencia con todo el respeto posible. Con las redes sociales y especialmente con X, anteriormente Twitter, que le siguen diciendo así, pasa algo, y es que, por ejemplo, las cuentas anónimas son muy complicadas, o los bots, o incluso una cuenta que no es anónima, usted lanza un mensaje, ¿sí? Y no tiene que responder por ese mensaje porque no hay una interlocución directa. Entonces, digamos, yo incluso hago mea culpa que a veces uno en X se le va la mano con algún comentario hacia alguna persona. Y estar aquí en la mesa ancha, que fue un poco la invitación que nos hizo RCN, ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante. O sea, y yo creo que la audiencia ha visto que no nos ponemos casi nunca de acuerdo, a veces sí, si encontramos un acuerdo hay que potenciarlo, pero finalmente nos preguntan, venga, y ustedes después de que terminan allá sobre temas duros, salen y salimos, nos tomamos un café, salimos, desayunamos, conversamos, nos reímos. y un poco el mensaje es eso, es decir, Sí. en Colombia se puede discrepar, se puede disentir, no tiene que haber unanimidad, pero podemos respetarnos en el debate, en la discusión y no llevar el tema a cosas personales, que es lo que puede pasar en un momento determinado después de que se dan estos debates, que seguramente la audiencia que nos escucha queda identificada con una posición, con la de Julio, con la de Juana, estos no me gustan, y han venido algunos insultos en redes sociales al programa y a nosotros, que invitamos a la audiencia a que también hagan ese ejercicio de reflexión, de disentir, de respeto en la heterogeneidad. Yo creo que el objetivo de la mesa no es ponernos necesariamente de acuerdo. Habrá cosas en las que nos ponemos de acuerdo, otras cosas en las que no. Yo creo que aquí todos defendemos lo que pensamos con firmeza, tenemos unas convicciones, tenemos diferencias que seguramente nunca vamos a conciliar, pero más allá de eso, y de la manera en la que yo lo veo, es que no nos podemos ver como enemigos, ¿no? Esa es un poco la sensación también que a veces las redes sociales producen, ¿no? Como que si piensas distinto de lo que yo creo, pues eres mi enemigo, y eso no es cierto, porque antes que ser contradictores en temas políticos, tener diferencias, pues somos o compañeros de trabajo, o vecinos, o amigos, o familiares, y todas esas cosas, la verdad, en nuestra vida cotidiana incluso son más relevantes que una diferencia Sobre política. un concepto, sobre una idea. De acuerdo, de acuerdo. Y es que yo Entonces, creo que al final un espacio de estos lo que hace es que se enriquece aún más si hay diversidad de voces, porque imagínense si todos pensáramos lo mismo, pues no tendría sentido, porque entonces no hay un enriquecimiento, no hay debate, pues todos pensando de Y la está misma muy manera. bien que la audiencia se identifique con lo que diga Juana, o Julio, se moleste con lo que diga Julio, lo que diga yo, pero que después de eso también hagan su reflexión de debatir, de mirar los contraargumentos y de seguir adelante con la vida y no tenerse que digamos, agredir ni verbal ni simbólicamente Así por, es. yo creo por que una es discrepancia. parte del lastre que tenemos acá, es que en Colombia se han matado muchas personas históricamente por estas diferencias políticas, y por eso a veces le tenemos tanto temor a la confrontación de ideas, ¿no? Pero ese es precisamente parte del avance que tiene que dar el país, que lo hemos dado en parte, pero lo tenemos que seguir dando, es, oiga, vamos a discrepar, pero no nos vamos a dar puños en la cara ni nos vamos a matar porque pensamos diferente. Es aprender a convivir. Es que en medio de la diferencia también se puede construir. Le quiero dar las gracias a nuestros panelistas de la mesa ancha por Gracias, siempre Pau. tener sus opiniones tan diversas y que nos inviten siempre al crecimiento personal y profesional también.